El golpe no me dolió tanto como la mirada con la que lo acompañó. Mi propio hijo, mi sangre, me había empujado al suelo con el mismo desprecio con el que se aparta a un desconocido en la calle. El ruido de mi bastón al caer fue lo único que rompió el silencio de la casa. Yo lo miré desde el suelo, sin poder creer que aquel muchacho, al que enseñé a caminar, a leer, a trabajar, ahora me gritaba como si fuera un intruso. «¡Lárgate, viejo!», me gritó Diego, con los ojos encendidos. «No quiero volver a verte aquí». Y detrás de él, recostada en el marco de la puerta, Verónica, mi nuera, lo observaba con una sonrisa torcida, sosteniendo una copa de vino como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Ella fue quien lo envenenó con sus palabras dulces y su ambición disfrazada de preocupación. «No lo provoques, Raúl», me dijo con voz suave. «Ya tomaste suficiente de nuestra paciencia». «Nuestra paciencia». Esa frase me golpeó más que el empujón. «Paciencia», dijo, como si tolerar mi existencia en mi propia casa hubiera sido un sacrificio. Sentí que el aire me faltaba. Me incorporé con esfuerzo, tomé el bastón y miré alrededor. Todo lo que había en esa casa, las fotos, los muebles, las paredes, lo había construido con mis manos, y ahora me echaban de ella como a un perro viejo. «Muy bien, hijo», le dije con voz baja, «si así lo quieres me voy, pero recuerda algo, las casas se heredan, las conciencias no». Recogí mi abrigo, la vieja foto de Marta, mi difunta esposa, y salí sin mirar atrás. Afuera llovía. Cada gota que caía sobre mi rostro me recordaba los años de esfuerzo que acababan de tirarse por la ventana. Avancé por el camino de tierra con el corazón hecho trizas. A lo lejos escuché el portazo de la casa y la risa de Verónica. Esa risa sería el eco que me acompañaría durante mucho tiempo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó este video. Eso me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Caminé hasta el viejo galpón donde guardaba mi camioneta. Allí todo olía a aceite, a madera húmeda y a soledad. Subí al asiento, encendí el motor y miré por el espejo retrovisor. A lo lejos, entre las luces de la casa, vi las sombras de mi hijo y mi nuera discutiendo. Ella gesticulaba, él la seguía como un niño confundido. Por un instante sentí compasión, pero luego recordé que la compasión es un lujo que se ganan los inocentes. Esa noche dormí en la camioneta, al costado del camino. La lluvia golpeaba el techo como si quisiera despertarme del sueño en el que mi vida se había convertido. Pensé en Marta, en su voz dulce diciéndome que Diego algún día aprendería por sí mismo lo que es el respeto. «Algún día entenderá», decía siempre. Yo también lo creí, hasta hoy. Cuando amaneció, la lluvia había limpiado el cielo. El sol, sin embargo, no me trajo consuelo. Me senté en el asiento del conductor. Abrí la guantera y saqué un sobre amarillo. Dentro estaba el número de teléfono de un viejo amigo, Ernesto Ramírez, notario jubilado y durante muchos años mi confidente. Marqué su número. «¿Raúl?», dijo su voz grave, algo sorprendida. «Sí, Ernesto, necesito verte». «¿Ocurrió algo?». «Todo». No hizo falta decir más. Quedamos de vernos al mediodía, en su cabaña del cerro. Mientras tanto, decidí pasar por última vez frente a mi casa. No sé qué esperaba ver, tal vez arrepentimiento, tal vez silencio. Pero lo que vi fue una traición que no necesitaba palabras. Globos, risas, música alta, una fiesta. Mi nuera había organizado una celebración. La escuché reír, vi luces de colores reflejándose en las ventanas y un grupo de invitados brindando con copas en alto. Desde la distancia, distinguí su silueta moviéndose entre ellos, sonriendo y señalando hacia afuera, hacia mí. En ese momento, entendí que no solo me habían echado, se burlaban de mi desgracia. Me quedé quieto, bajo un árbol, observando como un fantasma que aún no sabe que ha muerto. Ella levantó su copa y dijo algo que provocó carcajadas, y entonces, por primera vez en mi vida, deseé que el cielo no tuviera perdón para algunos. Saqué el teléfono y marqué un número. «Ernesto, soy yo». «¿Ya viste lo que pasa?», preguntó como si lo supiera. «Sí». «Entonces dime, ¿activamos el plan?». «Sí», respondí mirando la casa. «Actívalo todo». Colgué. A lo lejos, dentro del ventanal, Verónica seguía riendo, hasta que su rostro cambió. Alguien, tal vez Diego,
Le mostró algo en el teléfono. Vi cómo palideció, cómo dejó caer la copa y cómo, por un instante, todo se congeló. La música se detuvo. Los invitados comenzaron a murmurar y ella corrió hacia la ventana. No sé qué vio ni qué mensaje recibió, pero algo en su mirada me dijo que acababa de darse cuenta de que la fiesta se había terminado. No me moví, solo observé, y mientras la veía temblar detrás del vidrio, comprendí que la justicia no siempre llega de los tribunales ni de las manos. A veces llega disfrazada de consecuencia. Me subí a la camioneta y encendí el motor. Mientras el ruido del motor se mezclaba con el eco distante de los gritos que provenían de la casa, miré por última vez el lugar donde había dejado mi vida entera. No sentí odio, solo una calma helada, como si todo tuviera un sentido que yo apenas empezaba a entender. Y entonces, mientras el camino se abría frente a mí, me prometí algo: volvería. Pero no como el padre humillado que se fue aquella noche, sino como el hombre que enseñaría una última lección, no de rabia, sino de justicia, no con violencia, sino con verdad. Y con esa promesa grabada en el alma, aceleré, dejando atrás el ruido de la fiesta y el reflejo de una ventana donde, segundos antes, una mujer había entendido que su risa acababa de sellar su destino. Dicen que los cimientos de una casa no son de cemento, sino de recuerdos. Si eso es cierto, entonces mi hogar estaba construido sobre el amor de una mujer y el sudor de un hombre que creía en los suyos. Yo mismo levanté esas paredes, ladrillo a ladrillo, con las manos agrietadas y la espalda rota, pero con el corazón lleno. Y mientras lo hacía, ella estaba allí, Marta, mi esposa, mi brújula, mi única calma. Nos casamos jóvenes. Yo era obrero de la construcción y ella trabajaba como enfermera en el hospital del pueblo. No teníamos dinero, pero sí un sueño: tener un lugar donde criar a nuestro hijo, lejos del ruido, con un jardín donde él pudiera correr y reír. Cuando Diego nació, creí que Dios me había dado el mayor premio de la vida. Recuerdo haberle prometido, con lágrimas en los ojos, que jamás le faltaría un techo. Esa casa fue nuestro refugio. Durante años, Marta y yo trabajamos hasta el agotamiento. Ella salía de madrugada, yo regresaba de noche, pero cuando nos cruzábamos en la puerta, bastaba una sonrisa para saber que todo valía la pena. Yo la veía cansada, con ojeras y las manos ásperas por los guantes del hospital, pero aún así siempre encontraba fuerzas para decirme: Raúl, el amor también se construye, igual que una casa. Nunca imaginé que, algún día, ese mismo amor se convertiría en el arma que otros usarían para destruirnos. Cuando Diego era niño, solía seguirme al taller. Le enseñé a usar el martillo, a medir la madera, a respetar el trabajo. «Papá, cuando crezca quiero ser como tú», me decía, y yo reía, creyendo que el tiempo no cambiaría nada. Pero el tiempo, hijo ingrato del olvido, se encarga de deshacer hasta los juramentos más puros. Marta enfermó cuando Diego tenía 22 años. Un cáncer silencioso, de esos que no dan aviso hasta que ya no hay vuelta atrás. Durante meses la cuidé sin dormir, esperando un milagro que nunca llegó. El día que murió, sentí que la casa se quedó vacía, aunque siguiera llena de cosas. El eco de sus pasos desapareció, y con él parte de mí. Diego cambió desde entonces. Empezó a pasar más tiempo fuera, con amigos, con negocios, que no entendía del todo. De pronto, llegó a casa con una mujer de sonrisa perfecta y ojos fríos, Verónica. La presentó como su novia, y aunque algo en ella me causó desconfianza, no quise juzgarla. Marta me había enseñado a mirar más allá de las apariencias. Al principio fue amable. Me traía café, fingía interés por mis historias, incluso hablaba de Marta con respeto. Pero detrás de esa dulzura había una impaciencia que se me clavaba como una espina. No tardé en notarlo. Cada vez que hablábamos de dinero, Verónica encontraba la forma de mencionar la casa. «Raúl, esta propiedad tiene mucho potencial», decía. «Deberías ponerla a nombre de Diego, por si te pasa algo». Yo sonreía, disimulando. «Por ahora no me ha pasado nada», le respondía. «Y cuando me pase, él sabrá qué hacer». Ella fingía reírse, pero en sus ojos había cálculo. Diego empezó a repetir sus palabras. «Papá, deberías descansar. Papá, deja que Verónica te ayude con las cuentas». Era un coro disfrazado de preocupación, y yo, ingenuo por amor, le di más poder del que merecía.
El día que firmé el documento que la convertía en heredera parcial de la casa, Ernesto, mi viejo amigo notario, me miró con recelo. «¿Estás seguro, Raúl?», me preguntó. «Sí, es por Diego. Ojalá no te arrepientas». «No lo haré», le dije sin saber que estaba firmando mi propio destierro. Verónica no tardó en mostrarse tal como era, una mujer que no amaba a mi hijo, sino lo que él podía ofrecerle. Manipuladora, inteligente, peligrosa. La vi cambiarlo poco a poco. Lo aisló de los amigos, de la familia, incluso de mí. Lo convenció de que debía vender parte del terreno, de que yo era anticuado y no entendía de progreso. Y Diego, enceguecido por su juventud, empezó a mirarme como se mira a un obstáculo. Recuerdo una tarde mientras almorzábamos los tres, que ella dejó caer una frase con la frialdad de una cuchilla. «Hay viejos que no saben retirarse a tiempo». «¿A qué te refieres?», le pregunté sin levantar la voz. «A que la vida es para los que avanzan, no para los que se quedan en el pasado». Diego rió. No supe qué dolió más, sus palabras o su risa. A partir de ese día, mi casa dejó de ser un hogar. Era un campo de batalla. Cada conversación era una provocación. Cada silencio, un reproche. Hasta que llegó aquella noche en que Diego me empujó. Y entonces entendí que el enemigo no siempre llega desde afuera. A veces, crece bajo tu propio techo. Mientras conducía hacia la cabaña de Ernesto, pensaba en todo eso. El camino era largo y el aire frío, pero dentro de mí algo empezaba a encenderse. Ya no sentía solo tristeza, sentía claridad. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que la vida no me había quitado mi hogar. Me estaba dando la oportunidad de recuperar algo más grande. Recordé algo que Marta solía decir: «Raúl, la dignidad es el único mueble que no se puede regalar». Esa frase se convirtió en mi motor, y mientras el sol caía detrás de las montañas, me juré que, aunque tuviera que empezar desde cero, no iba a morir humillado. No me movería por venganza, sino por justicia, porque la justicia, cuando nace del amor herido, puede tener la fuerza de un terremoto. Al llegar a la cabaña, vi a Ernesto esperándome en el porche, con una taza de té en la mano. Me miró sin hablar. Yo bajé del auto, respiré hondo y le dije: «Ernesto, creo que ha llegado la hora de cumplir aquella promesa». Él asintió lentamente. «Entonces entremos, Raúl. La noche será larga». Cerró la puerta detrás de mí, y en ese gesto supe que algo grande acababa de comenzar. Ernesto me recibió con el mismo rostro sereno que tenía el día en que firmamos los papeles de la casa, pero detrás de su calma había una preocupación que no intentaba ocultar. Sobre la mesa del comedor había una carpeta gruesa, amarillenta por el tiempo, y junto a ella 2 tazas de té humeante. «Sabía que este día iba a llegar», me dijo sin rodeos. «Te advertí que ella no era trigo limpio». Me senté frente a él, con las manos apoyadas en la mesa. No tenía fuerzas para hablar. La imagen de mi hijo empujándome, de mi nuera riendo, seguía repitiéndose en mi cabeza como una pesadilla sin fin. Ernesto abrió la carpeta y deslizó hacia mí un documento. «Esto te va a interesar», dijo golpeando suavemente el papel con el dedo índice. Tomé el documento. Era la copia del contrato de donación que habíamos hecho cuando puse la casa a nombre de Diego. Recordé el día de la firma. Verónica fingiendo emoción, Diego con lágrimas falsas, y yo convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero esa noche, en la mesa de Ernesto, algo me llamó la atención. Una cláusula, escrita en letras pequeñas al final del documento. En caso de que el donatario incurra en actos de ingratitud comprobable hacia el donante, la donación podrá revocarse y los bienes volverán al nombre original del otorgante. Levanté la vista. ¿Esto estaba aquí desde el principio? Ernesto asintió. Fui yo quien insistió en incluirlo. Te conozco, Raúl. Sabía que tu corazón era más generoso que prudente. ¿Y nunca me lo dijiste? Te lo insinué, dijo con una media sonrisa, pero estabas tan convencido de tu decisión que preferí dejar que el tiempo hablara por mí. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el crujido de la madera vieja. De repente, el dolor que llevaba en el pecho empezó a mezclarse con una sensación nueva, una calma peligrosa, la calma de quien descubre que, incluso derrotado, aún tiene una carta guardada. «Entonces, ¿puedo recuperar la casa?», pregunté. «Sí, pero no será sencillo. Nada valioso lo es». Ernesto se levantó y fue hacia un viejo archivador. Sacó una carpeta azul, mucho más reciente,
y la puso sobre la mesa. Durante todos estos años, he guardado copias de tus documentos, tus pagos de impuestos, tus comprobantes de mantenimiento, incluso las facturas de las reformas que hiciste después de la donación. ¿Para qué? Porque sabía que algún día necesitarías demostrar que seguías actuando como dueño. Y eso, Raúl, es la clave legal para recuperar lo que te pertenece. Lo miré con gratitud. A veces los verdaderos amigos no te salvan del dolor, sino que te esperan en el momento justo para ayudarte a enfrentarlo. Pasamos horas revisando papeles, recordando fechas, reconstruyendo el hilo invisible de una historia que nunca debió torcerse. Ernesto me mostró el procedimiento legal para revocar la donación. Debía presentar una solicitud con pruebas de la ingratitud. Empujones, insultos, humillaciones públicas. Todo sirve, me explicó. Y entonces le conté lo que había pasado la noche anterior, cómo mi hijo me había echado, cómo Verónica había organizado una fiesta para celebrarlo, cómo se había burlado de mí frente a todos. Él cerró la carpeta y dijo con tono grave: «Eso es más que suficiente». Sin embargo, lo que más me impresionó fue lo que dijo después. «Raúl, no te apresures a actuar». «¿Por qué?» «Porque la venganza caliente se apaga rápido, pero la justicia fría deja cicatriz». Sus palabras se me quedaron grabadas. Esa noche no dormí. Caminé por la cabaña de un lado a otro, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía hacer. No quería destruir a mi hijo, solo quería que entendiera, que supiera lo que es mirar a quien te dio la vida y no ver más que desprecio. Quería que, algún día, cuando él fuera viejo, recordara este momento y se estremeciera. Al amanecer, salí al porche. El aire olía a tierra húmeda y a libertad. A lo lejos, los primeros rayos del sol pintaban el valle de dorado. Por primera vez desde que me echaron, respiré sin dolor. El odio empezaba a desvanecerse, dando lugar a algo más claro: determinación. Encendí mi viejo teléfono y marqué un número. «Ernesto, dime, voy a hacerlo. ¿Ya lo decidiste?» «Sí, pero no quiero solo recuperar la casa, quiero recuperar mi nombre. Entonces necesitaremos pruebas». «Las tendré», respondí mirando hacia el horizonte. «Ellos solo se encargarán de dármelas». Durante los días siguientes permanecí en la cabaña. Salía poco, hablaba menos, solo pensaba, planeaba, recordaba. El eco del pasado me acompañaba en cada rincón. La voz de Marta, la risa de Diego cuando era niño, el sonido de los ladrillos cayendo sobre el suelo cuando construíamos juntos. Eran recuerdos que dolían, pero que me mantenían despierto. Una tarde, mientras el sol caía, Ernesto se acercó con una carpeta nueva. «He hecho unas llamadas», dijo. «El proceso puede iniciarse esta misma semana». «Perfecto. Pero hay algo más». «¿Qué cosa?» «Verónica no solo quiere tu casa, está planeando venderla. Ya contactó con un agente inmobiliario». Lo miré sin sorpresa. «Entonces se está cavando su propia tumba. ¿Qué piensas hacer?» «Esperar». «¿Esperar?» «Sí. A veces la mejor trampa es dejar que el enemigo se confíe». Ernesto me observó en silencio. Sabía que ya no hablaba desde el dolor, sino desde la calma del que ha encontrado su propósito. «Raúl, ¿seguro que puedes con esto? He soportado la muerte de la mujer que amaba y la traición del hijo que crié. Créeme, puedo soportar lo que venga». Nos quedamos mirando el fuego de la chimenea. Cada chispa parecía una promesa encendida. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, el destino jugaba de mi lado. Esa noche, antes de acostarme, abrí la caja donde guardaba la foto de Marta. La miré y susurré: «Mi amor, no busques justicia en el cielo. Ya empecé a construirla aquí, con mis propias manos». Apagué la luz, y en la oscuridad, con el corazón tranquilo, supe que la historia recién comenzaba. El sonido de la música se escuchaba desde la carretera. Eran las 8 de la noche, y las luces de mi casa, iluminaban todo el vecindario. Había globos, risas, autos estacionados en el jardín, copas que tintineaban y una voz femenina que se alzaba entre todas, la de Verónica, mi nuera, la mujer que había convertido mi hogar en un escenario de vanidad y desprecio. Yo observaba desde la colina, envuelto en la oscuridad. El aire olía a carne asada y a traición. No sentía odio, sino una especie de tristeza helada. En mis manos tenía un pequeño teléfono, y en la pantalla parpadeaba el número de Ernesto. «Listo para activar», decía su mensaje. Esperé.
Quería ver con mis propios ojos lo que eran capaces de hacer cuando creían que yo ya no existía. Y no tuve que esperar mucho. A través de las ventanas vi a Verónica alzando su copa. Llevaba un vestido rojo brillante, el mismo color de la soberbia. A su lado Diego reía nervioso, intentando disimular su incomodidad. Ella hablaba con los invitados, gesticulando con exageración. Pude leer en sus labios lo que dijo: el viejo se fue llorando. Por fin somos libres. Las risas estallaron. Alguien brindó. Diego, mi hijo, solo sonrió débilmente, sin mirarla. Esa sonrisa rota me dolió más que todo lo anterior. Entre los asistentes reconocí a algunos vecinos, personas que años atrás me habían pedido ayuda para reparar techos, instalar cañerías o prestar dinero. Ahora estaban ahí, riendo con ella. Así es la gente. Se acomoda al sol que más calienta, aunque ese sol sea falso. Me acerqué unos metros más, cuidando de no ser visto. A cada paso el ruido de la fiesta crecía, como una burla viva. Vi mi retrato, el que colgaba en el pasillo junto al de Marta, apoyado contra la pared, y luego caer al suelo cuando alguien, borracho, tropezó con él. Los vidrios se rompieron, las risas no pararon. Una parte de mí quería entrar, gritarles, exigir respeto, pero otra, más fría, más sabia, me dijo: espera. Y esperé, porque a veces el tiempo castiga mejor que las palabras. A las 9 el ambiente era un caos. La música a todo volumen, copas vacías, gente bailando sin sentido. Verónica, ya ebria, subió a una silla y empezó a hablar con voz estridente. «Brindemos por el futuro», gritó, «por esta casa que ahora es nuestra». Los invitados aplaudieron, y entonces soltó la frase que cambiaría todo. «Por el viejo tonto que nos dejó su herencia antes de morir». La carcajada colectiva fue el golpe final. El aire se volvió espeso, pesado. El vino se derramaba sobre el mantel, los rostros sudaban, las luces temblaban, y justo en ese instante mi teléfono vibró. Era Ernesto. Contesté. «¿Ya viste suficiente?», preguntó. «Sí». «Entonces, que empiece». Corté la llamada. A los pocos minutos, el sonido de una sirena rompió la música. Primero una, luego dos. Los invitados miraron confundidos hacia afuera. Una patrulla se detuvo frente a la casa. Los vecinos se asomaron. Verónica bajó de la silla, tambaleando, con una sonrisa nerviosa. «Debe ser un error», dijo, pero el error era ella. La puerta se abrió de golpe. 2 agentes entraron mostrando una orden judicial. «¿La señora Verónica Luján?» «Sí, soy yo», respondió, intentando mantener la compostura. «Tenemos una notificación de embargo preventivo. La propiedad vuelve al nombre del señor Raúl Fernández». El silencio fue inmediato. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Las risas se apagaron. Diego se levantó, pálido. «¿Qué están diciendo?» «Lo que oyó, señor». Su padre presentó una solicitud de revocación de donación por ingratitud. La medida ya fue aprobada. Verónica retrocedió. «No, no puede ser. Esa casa es mía». El oficial la miró sin emoción. «No, señora. Esta casa nunca fue suya. Solo estaba prestada». La mujer empezó a respirar con dificultad. Miró a Diego buscando apoyo, pero él no se movió. Solo la observó en silencio, como si por fin estuviera viendo quién era realmente. Yo seguía mirando desde la oscuridad. No sonreí. No hacía falta. La justicia no siempre se celebra. A veces simplemente se contempla. Verónica tomó su teléfono, lo desbloqueó, leyó algo en la pantalla, y de pronto su rostro cambió. La sonrisa desapareció. Su piel se volvió blanca como el papel. Miró hacia la ventana, donde sabía que yo podía estar, y me vio. Sí, me vio. Entre las sombras, nuestros ojos se cruzaron. Ella tembló, como si hubiera visto un fantasma. Dejó caer el teléfono y retrocedió hasta tropezar con una silla. Los invitados empezaron a murmurar, a grabar con sus celulares, y ella, desesperada, gritó: «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!». Corrió hacia la ventana. Quiso abrirla. Intentó escapar, como si huir pudiera borrar su culpa, pero no había salida. El oficial la detuvo antes de que pudiera saltar, y mientras la sujetaban ella me buscaba con la mirada, rogando, implorando sin palabras. No sentí placer, solo una paz fría, el tipo de paz que llega cuando la verdad por fin se muestra desnuda. Los policías comenzaron a escoltar a todos fuera de la casa. Diego salió el último,
con la cabeza baja. Cuando pasó cerca de la ventana, alcé la mirada. Por un instante, nuestros ojos se encontraron, y en ese instante entendí que él sabía. Sabía que todo lo que había ocurrido esa noche era consecuencia de sus decisiones. Me quedé allí, bajo la lluvia ligera, mientras los autos se alejaban. Las luces de la casa se apagaron una a una, hasta que solo quedó el reflejo de las velas sobre la mesa del comedor. Era como si el alma de ese hogar, la que yo había construido con Marta, se encendiera de nuevo, liberada de su propia sombra. Esa fue la última vez que la vi reír, y también la última vez que mi hijo tuvo que aprender lo que significa perderlo todo, por no valorar lo que ya tenía. Dicen que la justicia tarda, pero cuando llega, no pregunta si estás preparado. Esa noche, después de la fiesta, las redes del pueblo se llenaron de videos. Verónica gritando, los policías entrando, Diego con la mirada perdida. Yo no tuve que mover un dedo. El mundo se encargó de mostrar lo que realmente eran. A la mañana siguiente, Ernesto me llamó. Ya lo confirmaron, Raúl. La orden se ejecutó sin objeciones. La casa vuelve a tu nombre. Bien, pero hay algo más, dijo con voz cautelosa. Los medios locales quieren entrevistarla. Al parecer, alguien filtró la cláusula del contrato. Que hablen. No hay mejor castigo que la verdad en boca ajena. Me quedé en silencio, mirando el horizonte desde el porche de la cabaña. No sentía alegría, solo un vacío enorme, como si la victoria tuviera un sabor amargo. Tal vez porque detrás de todo seguía estando mi hijo, el mismo muchacho al que una vez cargué en mis hombros para ver los fuegos artificiales del pueblo, el mismo que, esa noche, me había echado sin mirar atrás. Pasaron 2 días sin noticias de él, hasta que finalmente el teléfono sonó. Era Diego. Papá, su voz sonaba rota, como si hubiera envejecido de golpe. ¿Qué necesitas, hijo? Solo quería decirte que lo siento. No respondí. El silencio pesó varios segundos. Verónica está en el hospital, continuó. Le dio un ataque de ansiedad. Dicen que no soportó la humillación. La humillación no mata, Diego, le dije con calma. Lo que mata es el orgullo. Escuché su respiración temblorosa. Quise decirle muchas cosas, pero no lo hice. No era el momento de sermones. Papá, ¿por qué hiciste esto? No lo hice para vengarme. Lo hice para que entiendas lo que yo sentí cuando me empujaste al suelo. Yo no sabía que había un documento. Eso es porque nunca te detuviste a escucharme, ni a mí ni a tu madre. Y entonces le conté la verdad. Le hablé del día que firmé la donación, del consejo de Ernesto, de la cláusula que me protegía si él o su esposa me traicionaban. Le conté cómo durante años guardé cada recibo, cada comprobante, cada gasto de reparación de la casa. Le dije que, aunque la propiedad legalmente figurara a su nombre, yo seguía siendo el responsable de mantenerla viva. Y eso, ante la ley, me convertía en su legítimo dueño. Diego no habló, solo escuchó. Cuando terminé, dijo en voz baja, «Entonces, todo fue planeado». «No, hijo, todo fue previsto». «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Esperar». Colgamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis palabras habían dejado una grieta en su orgullo. Esa tarde, fui al despacho de Ernesto. Sobre su escritorio había un sobre cerrado. «Esto es lo que nadie sabe, Raúl», dijo mientras me lo entregaba. Lo abrí. Adentro había una copia de otro documento, el testamento de Marta. Mi esposa, siempre un paso adelante, había dejado instrucciones precisas. Ella lo firmó 2 meses antes de morir, explicó Ernesto. No quiso que lo supieras hasta que llegara el momento. Leí el texto línea por línea. Era breve pero contundente. Si alguna vez mi hijo Diego pierde el rumbo, confío en que su padre encontrará la manera de enseñarle, no con gritos, sino con hechos, que la casa sea el recordatorio de lo que vale el respeto, y que el amor no se hereda, se merece. Mis manos temblaron, cerré los ojos y sentí su voz, clara como entonces. «Enséñale, Raúl, pero no lo destruyas». Ernesto me observó en silencio. «Tu esposa te conocía demasiado bien». «Sí», respondí con un nudo en la garganta, y sabía que mi mayor debilidad era mi propio hijo. Nos quedamos callados un rato, hasta que él habló. «¿Y ahora qué harás?» «Seguiré el plan». «¿Cuál parte?» «La que aún no conocen». Salí del despacho con el sobre bajo el brazo. El sol caía, tiñendo el cielo de naranja. Me detuve frente al coche y respiré hondo. A veces la justicia necesita tiempo, y el tiempo necesita un último empujón. Yo se lo daría. Pero antes de continuar,
Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, regresé a la cabaña. Saqué una caja de madera que tenía guardada desde la muerte de Marta. Dentro había fotos, cartas y un pequeño cuaderno azul con su letra. En la primera página, una frase: el perdón sin justicia es debilidad. La justicia sin perdón es venganza. Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez. Tal vez mi plan era justo, sí, pero también cruel. ¿Podía un padre perdonar después de haber sido arrojado al suelo por su propio hijo? ¿Podía hacerlo sin sentir que traicionaba su dignidad? No lo sabía, pero sí sabía una cosa. No podía volver atrás. El teléfono sonó. Era Ernesto de nuevo. Raúl, acabo de recibir un aviso. Verónica quiere vender el auto y sacar dinero de la cuenta conjunta. Déjala, dije con voz tranquila. Lo material se reemplaza. Lo que viene no. ¿Qué viene? La verdad. Apagué el teléfono, abrí el cuaderno y escribí: cuando el respeto se pierde, la sangre deja de unir, pero cuando la verdad aparece, hasta la culpa encuentra su camino. Cerré el cuaderno. Miré el retrato de Marta apoyado sobre la repisa, y en un susurro apenas audible le dije: te prometo que cuando todo esto acabe, no quedará rencor, solo enseñanza. El viento sopló fuerte, haciendo temblar las ventanas. Parecía su manera de responderme, y entonces supe que el siguiente paso no sería legal, sería moral, porque aún faltaba la lección más grande de todas. Volví al pueblo una semana después, no para reclamar nada, ni para celebrar mi victoria, sino para ver con mis propios ojos lo que el tiempo había hecho con ellos. La casa estaba en silencio, las cortinas cerradas, las plantas secas, el césped alto. Aquel lugar que alguna vez fue mi orgullo, mi hogar, ahora parecía un cuerpo sin alma. Aparqué la camioneta al otro lado de la calle, sin acercarme demasiado. El portón seguía roto desde la noche de la fiesta. Vi la silueta de Diego caminando dentro, sin rumbo, con los hombros caídos. Había adelgazado, y su rostro, el mismo que tantas veces me sonrió cuando era niño, ahora parecía el de un hombre derrotado. Verónica ya no estaba. Se había marchado del pueblo 2 días después de la notificación judicial. Dicen que vendió el auto, sacó lo poco que quedaba en la cuenta y desapareció. No dejó nota, ni explicación, ni despedida. Solo un vacío y un rumor que había culpado a Diego de todo. No sentí alegría. No había nada que celebrar. El daño ya estaba hecho. El hijo que había criado con amor y sacrificio se encontraba solo, hundido, rodeado de las ruinas de su propia ambición. Me quedé observando desde el auto, sin que él me viera. Vi cómo abría las ventanas, cómo sacaba cajas con objetos rotos, cómo arrojaba bolsas de basura al jardín. Parecía estar limpiando más que polvo. Parecía querer limpiar su propia conciencia. El silencio del barrio era denso. Nadie se acercaba. Los vecinos, los mismos que habían asistido a la fiesta, ahora fingían no verlo. Así son las personas. Se acercan cuando brillas, pero se esconden cuando caes. Yo no me moví, solo lo miraba, recordando cuando de niño corría por ese mismo jardín con las rodillas llenas de tierra, persiguiendo una pelota que su madre le había cosido con retazos de tela. Recordando cuando, de adolescente, me ayudaba a pintar la cerca y decía que algún día construiría su propia casa, igual de grande que la de papá. Y ahora estaba allí, rodeado de un silencio que lo devoraba. En ese momento entendí algo que Ernesto me había dicho tiempo atrás. A veces el castigo más grande no es perderlo todo, Raúl. Es quedarse con lo que uno destruyó. Esa frase resonó en mi cabeza mientras lo observaba recoger los pedazos de su vida. Diego no necesitaba que yo lo enfrentara. Ya estaba enfrentándose a sí mismo. Esa noche regresé a la cabaña. El viento soplaba fuerte y el cielo parecía tan cansado como yo. Encendí la chimenea y me senté frente al fuego. Saqué el cuaderno azul de Marta y lo abrí por una página al azar. Decía: a veces el silencio enseña más que las palabras. Deja que el tiempo hable por ti, Raúl. Él sabrá cómo hacerlo. Cerré los ojos y sonreí. Quizás sin saberlo, Marta ya había escrito el guión de mi vida. A la mañana siguiente salí temprano. No tenía un plan, solo un impulso: volver a ver a mi hijo, aunque fuera de lejos. El camino hacia el pueblo me resultó distinto. Ya no sentía rabia ni venganza,
solo una especie de calma resignada, como la del mar después de una tormenta. Me estacioné a unas cuadras y caminé hasta la plaza. Allí sentado en un banco estaba Diego. Tenía la mirada perdida, el cabello desordenado, la barba crecida. A su lado había una bolsa con pan y una botella de agua. No me vio, y aunque pude haberme acercado, no lo hice. Lo observé desde lejos, como un padre observa a su hijo dormido, con ternura y dolor a la vez. Lo vi sacar de su bolsillo una foto. Incluso desde la distancia, reconocí el marco doblado. Era una foto de su madre. La besó, y entonces bajó la cabeza, como si el peso del remordimiento le hubiera vencido. En ese instante, supe que la lección había comenzado a surtir efecto, no por mis palabras, sino por la ausencia de ellas. El silencio era mi respuesta, y el silencio es un maestro implacable. Regresé a la cabaña con una decisión tomada. No lo buscaría. No aún. Debía dejar que la soledad hiciera su trabajo. El perdón, para ser real, primero necesita espacio para la reflexión. Y a veces la culpa es el único espejo que muestra la verdad. Esa noche, Ernesto vino a verme. Traía una botella de vino y su sonrisa cansada. «Parece que todo salió como esperabas», me dijo. «Sí, aunque no sé si eso es bueno o malo». «¿Lo viste?» «Sí, estás solo». «Entonces no lo remates. No tengo intención de hacerlo». Ernesto me miró con aprobación. «Marta estaría orgullosa». «Eso espero». Sirvió 2 copas y brindamos en silencio. El fuego iluminaba las paredes de madera y por un instante me sentí en paz. Esa paz rara, la que no viene de ganar, sino de comprender. «¿Y ahora qué harás, Raúl?», preguntó. «Esperar». «¿A qué?». «A que él toque a mi puerta». «¿Y si no lo hace?». «Entonces sabré que la lección no fue suficiente». Ernesto asintió. «Te conozco bien, amigo. No lo harás sufrir más de lo necesario». «No, Ernesto. Solo lo que el alma aguante». Nos quedamos bebiendo hasta tarde. Cuando se fue, apagué el fuego y me senté en la oscuridad. Pensé en Diego, en su madre, en todo lo que habíamos sido, y sentí una punzada en el pecho, no de enojo, sino de nostalgia. Quizás, pensé, la justicia ya se había cumplido. Lo que venía después no era venganza, era redención. Antes de dormir abrí la ventana y miré hacia el cielo. Las estrellas brillaban débiles, como si también estuvieran cansadas de mirar tanto sufrimiento humano. Le hablé en voz baja a Marta como hacía todas las noches. «Ya está, amor». El silencio volvió, y con él, quizás, la esperanza. Me recosté, y mientras el fuego se apagaba lentamente, entendí que, a veces, no hace falta gritar para que te escuchen. Basta con callar y esperar a que el eco haga su trabajo. A veces el destino esconde las respuestas justo debajo de los pies, esperando a que uno tenga el valor de agacharse a buscarlas. Y eso fue exactamente lo que hicimos esa mañana, cuando Ernesto llegó con una carpeta y una pala vieja en el maletero. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo tú mismo?», me preguntó. «Claro», respondí. «Esa casa la levanté con mis manos. Es justo que también la desentierre con ellas». Volvimos al terreno por primera vez desde la noche de la fiesta. Las cintas policiales ya se habían retirado y la propiedad había vuelto oficialmente a mi nombre. Entrar fue como abrir una herida que aún no había terminado de cicatrizar. Las paredes seguían manchadas de vino, las cortinas rotas, los vasos tirados por el suelo. Era el eco de una celebración que nunca debió existir. Ernesto me siguió en silencio hasta el comedor. Ahí, en medio del suelo, estaba la baldosa que Marta había mandado colocar diferente de las demás. Durante años pensé que era solo un capricho suyo. Ella decía que era su firma. Yo nunca la moví, pero ahora entendía que aquella pieza escondía algo más. Me arrodillé. La toqué con cuidado y sentí que el corazón me latía con fuerza. Con un leve golpe del martillo, la losa se soltó. Debajo había una pequeña caja de madera envuelta en una tela vieja. La levanté despacio. El polvo cubría los bordes, pero la reconocí al instante. La caja de Marta. La abrí. Dentro había varias cosas. Una foto de los 3, una cadena de plata, una llave oxidada y un sobre cerrado con mi nombre. Lo tomé con manos temblorosas. «¿Vas a leerlo aquí?», preguntó Ernesto. «No, en la cabaña. Este suelo ya ha escuchado demasiado». Salimos sin decir palabra. Antes de irme, miré una última vez la casa. Por primera vez, no sentí rencor, solo una extraña gratitud. Esa casa había sido escenario de mi vida y también de mis lecciones. Ahora estaba lista para darme una última.
Esa noche, frente al fuego, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra delicada de Marta. La leí despacio, como quien escucha una voz que regresa del pasado. Raúl, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ya hizo su parte. No llores, no maldigas, no te preguntes por qué. Todo lo que vivimos tuvo sentido, incluso lo que duele. Quiero que recuerdes que Diego no es solo tu hijo, es tu espejo. Si lo pierdes a él, te perderás a ti mismo. Tragué saliva. Las letras se movían entre las lágrimas. Seguí leyendo. Debajo de esta carta encontrarás una llave. Es de la caja fuerte que dejamos en el taller. Guárdala. Dentro hay documentos que solo deben abrirse si Diego te hiere más allá de lo que puedas perdonar. No para castigarlo, sino para recordarle quién fue su madre y qué significó su padre. Busqué la llave entre las cosas del cofre. Era pequeña, de hierro, con un número grabado. 1978, el año en que nos casamos. La apreté entre los dedos como si fuera su mano. Ernesto, que escuchaba en silencio, dijo con voz baja: «Tu esposa tenía una fe extraña en el futuro». «No era fe», respondí. «Era amor». Fuimos al viejo taller detrás de la casa. El olor a aceite y madera vieja aún llenaba el aire. Bajo el banco de trabajo había una caja de metal cubierta por un trapo. Metí la llave, giré, y el clic del cerrojo sonó como un latido. Dentro encontramos documentos antiguos, un sobre sellado y una carta dirigida a Diego Fernández. Ernesto la tomó, la observó a contraluz. «¿Vas a leerla?» «No, no es para mí». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a dársela, pero no ahora. Quiero que el momento sea justo». Cerré la caja y la guardé nuevamente bajo el banco. Sabía que el día de entregarla llegaría y que ese día sería el verdadero final de todo. Mientras salíamos del taller, el sol empezaba a ponerse. El reflejo dorado se filtraba por las ventanas rotas y caía sobre el retrato de Marta, colgado torcido en la pared. Por un segundo creí verla sonreír. «¿Sabes qué pienso, Raúl?», dijo Ernesto mientras subíamos al auto. «¿Qué?». «Que ella sabía exactamente lo que pasaría». «Tal vez», respondí encendiendo el motor, «o tal vez solo confiaba en que el amor, tarde o temprano, pondría las cosas en su lugar». De regreso en la cabaña, dejé la llave sobre la mesa y encendí una vela junto a su foto. El fuego iluminaba sus ojos en la imagen. Le hablé como si estuviera allí, sentada frente a mí. «Marta, lo encontré. Lo que escondiste, lo que esperabas que hallara. Pero no lo haré por venganza. Lo haré para que tu voz sea la última palabra en esta historia». Guardé la carta de Diego en un sobre nuevo y escribí con mi letra: «Para el día en que el silencio ya no le alcance». Apagué la vela, y mientras el humo subía despacio, supe que el destino ya tenía escrita la siguiente jugada. Solo faltaba esperar el momento adecuado para mover la pieza final. Esa noche dormí sin culpa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. Marta estaba allí, entre el crujido del fuego y el rumor del viento, y su voz, aunque callada, me decía lo que siempre me decía cuando la duda me vencía: «Haz lo correcto, aunque duela». Y eso haría, porque a veces la justicia necesita ser contada, no para castigar, sino para curar. El amanecer llegó con una quietud extraña. El viento, que siempre hacía crujir las ramas frente a la cabaña, esa mañana parecía contener el aliento. Algo en el aire me decía que ese día no sería como los otros. Tenía razón. A media mañana escuché el ruido de un motor deteniéndose frente a la casa. Me asomé por la ventana. Era un auto gris, cubierto de polvo, con las luces encendidas y el capó aún humeante. La puerta del conductor se abrió y tras unos segundos de duda, Diego bajó. No el hijo altivo que me había echado de mi propia casa, sino un hombre cansado, con los hombros caídos y la mirada vacía. Traía una mochila en una mano y en la otra una flor marchita. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y abrí la puerta. No dije nada, tampoco él. Solo se quedó allí, de pie, mirándome, con el rostro de quien lleva días sin dormir. «Papá», dijo al fin, con un hilo de voz. No sabía a dónde más ir. No me moví, solo lo observé. Su piel estaba pálida, sus ojos rojos. Era el retrato del remordimiento. «Pasa», le dije al fin. Entró despacio, mirando a su alrededor. La cabaña era simple pero cálida. El olor a leña, el reloj viejo de la pared, las fotos de Marta en la repisa, todo parecía observarlo también,
Se sentó frente al fuego con las manos entrelazadas. Yo preparé café. El silencio pesaba, pero no era el mismo silencio de antes. Este tenía significado. Verónica se fue, dijo al fin. Me dejó una carta. Dice que no soporta vivir con alguien que lo perdió todo. No respondí. Él siguió hablando. Intenté vender el auto, pero no me alcanza ni para el alquiler. No tengo trabajo, los amigos desaparecieron, y la gente del pueblo me mira como si fuera un criminal. Tomé un sorbo de café y lo miré. No eres un criminal, Diego. No, pero actué como uno. Se llevó las manos al rostro. Papá, te fallé. Sí, dije con calma, pero lo importante no es fallar, es qué haces después de fallar. Me miró con lágrimas contenidas. No merezco estar aquí. Tal vez no, respondí. Pero aquí estás, y eso dice algo. El fuego crepitó. El reloj marcó las 11. Ninguno de los dos habló por un rato. Era como si cada chispa del fuego contara una historia que los dos ya conocíamos de memoria. ¿Por qué no me odias?, preguntó de pronto. Porque el odio no enseña, hijo, solo repite. Bajó la cabeza. No entiendo cómo puedes mirarme después de todo lo que te hice. Porque te miro como lo haría tu madre. Ella nunca dejó de verte, ni siquiera cuando tú dejaste de mirar. Se quedó callado. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y por un momento creí ver en él al niño que alguna vez fui capaz de abrazar sin miedo. Encontré algo, le dije entonces. Una carta, de tu madre. Alcé el sobre que había traído del taller y lo coloqué sobre la mesa. Él lo miró temblando. ¿Puedo leerla? Sí, pero antes quiero que entiendas algo. ¿Qué cosa? Esa carta no fue escrita para castigarte, fue escrita para salvarte. Le pasé el sobre. Sus manos temblaban al abrirlo. Sacó la hoja, la desplegó con cuidado y empezó a leer. Su voz se quebró a mitad de la primera línea. Hijo, si estás leyendo esto, es porque tu padre y yo ya no estamos para enseñarte con palabras. Pero quiero que recuerdes algo. Ningún hogar puede sostenerse sobre el orgullo. El amor no se impone, se cultiva. Si alguna vez levantas la voz o la mano contra quien te dio la vida, perderás mucho más que una casa. Perderás la paz. Y la paz, hijo mío, no se recupera con dinero. Diego dejó de leer. Las lágrimas caían sobre la hoja, borrando parte de las palabras. Papá, dijo entre sollozos, mamá sabía todo. Sí, lo sabía. ¿Y tú? También lo sabías. No del todo, pero lo presentía. Ella veía más lejos que yo. Se cubrió el rostro con ambas manos. Durante largos minutos, solo se escuchó el crepitar del fuego. Cuando al fin habló, su voz era apenas un susurro. No puedo con esto. Sí puedes. No merezco tu perdón. No es cuestión de merecer. Es cuestión de entender. Me levanté y me acerqué a él. Le puse una mano en el hombro. Por un segundo dudó. Luego me abrazó. Con fuerza, como si temiera que, si me soltaba, desaparecería. Sentí su llanto en mi pecho. Y con ese llanto, el peso de los años se me cayó de encima. Hijo, le dije con voz baja, no hay justicia más grande que el arrepentimiento sincero. ¿Y ahora qué hago?, preguntó entre lágrimas. Empieza de nuevo. ¿Cómo? Ayudando. La fundación de tu madre sigue funcionando. Tienen un programa para ancianos sin familia. Ve allí. Trabaja. Aprende. Me miró confundido. ¿Quieres que trabaje con ellos? Quiero que aprendas lo que olvidaste. El valor del esfuerzo y de la empatía. ¿Y si fallo otra vez? Entonces lo intentarás de nuevo. La diferencia entre el hombre y la sombra es que el hombre se levanta. Nos quedamos abrazados un largo rato. El fuego se apagó lentamente, pero dentro de mí algo volvía a encenderse. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el perdón no era una derrota, sino una forma de victoria. Cuando Diego se marchó esa tarde, llevaba en el bolsillo la carta de su madre y en el rostro un brillo que hacía tiempo no veía. Yo me quedé en el umbral observando cómo se alejaba. No supe si volvería pronto o si la vida se encargaría de cruzarnos otra vez. Solo supe que, desde ese día, ya no era mi enemigo. Cerré la puerta, miré el retrato de Marta y le dije en voz baja, «Lo lograste, amor, lo hicimos». Y por primera vez, el silencio en la cabaña no pesó. Era un silencio limpio, lleno de significado, un silencio que olía a perdón. Un año puede parecer poco tiempo para el mundo, pero cuando uno ha pasado por el fuego de la traición y el peso del silencio, un año puede ser toda una vida. Así me sentía aquella noche de diciembre, mientras encendía las luces del comedor
y colocaba sobre la mesa el mismo mantel blanco que Marta había bordado hace décadas, el mismo mantel que una vez fue testigo de lágrimas y reproches, y que esa noche, por fin, sería testigo de paz. Había pasado exactamente un año desde que Diego cruzó la puerta de mi cabaña, temblando de vergüenza, pidiéndome perdón. Desde entonces, su vida cambió. Se incorporó a la fundación que lleva el nombre de su madre. Comenzó ayudando en tareas sencillas: repartir alimentos, pintar muros, acompañar a ancianos. Pero pronto se volvió parte esencial del lugar. Había recuperado algo más valioso que la casa o el dinero: su propósito. Yo lo observaba de lejos, sin intervenir, orgulloso pero cauteloso. A veces lo visitaba, otras solo escuchaba los rumores que corrían por el pueblo. El hijo de Raúl está cambiando. Ese muchacho ahora ayuda a los viejos que antes ni miraba. Cada frase era un bálsamo. Cada gesto suyo, una reparación invisible. Esa tarde, mientras el reloj marcaba las 7, me di cuenta de que estaba nervioso. Había preparado la mesa para 2, con copas limpias, velas nuevas y una botella de vino que había guardado desde el último aniversario con Marta. El fuego crepitaba en la chimenea y el aroma a guiso llenaba el aire. La casa, por fin, volvía a sentirse como un hogar. A las 8, escuché pasos en el jardín. Salí al porche y lo vi acercarse. Diego venía bien vestido, con una camisa sencilla, un ramo de flores en la mano y una sonrisa tímida. «Son para mamá», dijo levantando el ramo. Asentí y señalé el retrato de Marta, colgado sobre la repisa. Él dejó las flores en un jarrón y se quedó mirando la foto durante un largo silencio. «Siento que ella está aquí», murmuró. «Siempre lo estuvo», le respondí. Nos sentamos. Las llamas de las velas bailaban suavemente entre nosotros. Por un momento, ninguno habló. Solo se escuchaba el crujir del fuego y el lejano murmullo del viento golpeando los árboles. Yo lo observaba con discreción. Ya no era el mismo hombre que me gritó aquella noche. Sus ojos tenían calma, su voz, humildad. Había envejecido, sí, pero también había crecido. «Papá», dijo rompiendo el silencio, «nunca te agradecí por darme esa segunda oportunidad. No tenías que hacerlo». «Sí, tenía. Me diste algo más que perdón. Me diste la posibilidad de volver a ser digno». «No fui yo, hijo», dije. «Fue el tiempo. ¿Y tu madre?». Él sonrió bajando la mirada. «En la fundación hay una anciana que me recuerda mucho a ella. Siempre me dice, el corazón que aprende a perdonar se cura de sí mismo. Cada vez que la escucho, pienso en ti». Me reí con suavidad. «Tu madre decía algo parecido, que el amor verdadero no consiste en olvidar, sino en mirar sin rencor». Durante unos minutos hablamos de cosas simples, del clima, del pueblo, del trabajo. Pero debajo de esa conversación superficial había algo más profundo. Ambos sabíamos que esa cena era mucho más que una comida. Era el cierre de una herida. Le serví un poco de vino. Levantó la copa y dijo, «Por mamá y por la paz», añadí. El sonido del brindis fue suave, casi sagrado. «¿Sabes?», continuó Diego. «Cuando empecé en la fundación, todos me miraban con desconfianza. Sabían lo que había pasado contigo. Pero poco a poco entendí que la única forma de limpiar un nombre no es defendiéndolo, sino sirviendo. Eso lo aprendí de Marta», le dije. «Ella siempre decía que quien ayuda sin esperar aplausos se convierte en parte del milagro». «Entonces quiero ser eso», dijo sonriendo, «parte del milagro». Nos quedamos callados un rato. Las velas temblaban. El fuego proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. En una de ellas, juraría haber visto el contorno de Marta, sentada a nuestro lado, sonriendo. No dije nada, pero sentí un calor en el pecho que me devolvió la paz que creía perdida. Diego se levantó, fue hasta el piano que había pertenecido a su madre y lo abrió con cuidado. «Hace poco aprendí algo», dijo mientras pasaba los dedos sobre las teclas. «Mamá me enseñó una melodía cuando era niño. Nunca la toqué bien, hasta ahora». Empezó a tocar. La melodía era sencilla, pero tenía el poder de abrir viejas memorias. Era la misma canción que Marta tocaba las noches de lluvia, cuando el viento golpeaba las ventanas y nosotros, más jóvenes, soñábamos con un futuro que ahora parecía tan lejano. Cuando terminó se volvió hacia mí. «¿Te acuerdas?». «Cada nota», le dije. «Mamá estaría feliz de vernos así». «Lo está», susurré. Se sentó otra vez. El reloj marcó las 10.
La cena casi había terminado, pero ninguno quería levantarse. El silencio era distinto esta vez. No era ausencia, sino compañía. Diego suspiró. «Papá, quiero proponerte algo. Dime, quiero donar la casa a la fundación, que se convierta en un hogar para ancianos abandonados». Lo miré sorprendido. «¿Estás seguro?» «Sí, quiero cerrar el ciclo. Quiero que este lugar donde tanto se destruyó, ahora sirva para construir algo bueno». Sentí que el corazón me temblaba. Por un momento, no pude hablar. Solo lo miré y asentí. «Tu madre estaría orgullosa», le dije por fin. «No lo hago por orgullo», respondió. «Lo hago porque quiero que esta historia tenga un final digno». Nos levantamos y fuimos al retrato de Marta. Él colocó una mano sobre el marco y dijo en voz baja: «Gracias por no rendirte conmigo». Yo añadí: «Gracias por regresar a tiempo». Las velas se consumían lentamente. El aroma a cera quemada se mezclaba con el del vino y la leña. Por primera vez desde que ella se fue, sentí que Marta descansaba en paz. Y con ella nosotros. Cuando Diego se fue esa noche, la luna iluminaba el camino. Me abrazó antes de subir al auto. «Te quiero, papá». «Y yo a ti, hijo. Nos vemos mañana. Hay mucho que organizar en la fundación». «Aquí te esperaré», le respondí. Vi cómo el auto se alejaba hasta perderse entre los árboles. El sonido del motor se apagó y solo quedó el murmullo del viento. Entré, apagué las luces y me senté frente a la chimenea. El fuego seguía ardiendo, igual que el amor que había sobrevivido a todo. Miré el retrato de Marta. Su sonrisa, inmortal en la fotografía, parecía decirme lo que yo mismo sentía, que el perdón no cambia el pasado, pero sí lo que somos cuando miramos atrás. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí sin pesadillas, y en mi sueño, Marta estaba allí, sentada junto a mí, mientras Diego tocaba aquella vieja melodía. No había palabras, ni rencor, ni dolor. Solo tres almas unidas por algo que ni la muerte ni la traición pudieron destruir: la familia. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella cena, tal vez unos meses, tal vez una eternidad, pero hay algo que todavía puedo afirmar sin titubeos: la paz existe, aunque a veces uno deba atravesar el infierno para merecerla. El invierno ha vuelto, el aire huele a leña, y la cabaña está más silenciosa que nunca. Diego viene a visitarme los fines de semana. Trae pan, flores y a veces a los ancianos de la fundación. Dice que les gusta venir a escuchar las historias del viejo Raúl. Yo me río y les preparo té. Es curioso. Después de tantos años, las paredes que antes solo escucharon gritos, ahora se llenan de risas. Hace unos días Diego me contó que la fundación inaugurará un nuevo pabellón con el nombre de su madre, Casa Marta Fernández, donde el amor cura. No pude hablar, solo lo abracé. Sentí que por fin el legado de Marta había encontrado su destino. Esa noche, cuando todos se fueron, encendí la chimenea y abrí mi libreta. Tenía ganas de escribirle una última carta. No a Diego, ni a Verónica, ni siquiera a Ernesto. A ella, a Marta, la mujer que había sido mi brújula incluso después de morir. Tomé la pluma y comencé. Amor mío, no sé si allá donde estás se puede ver la tierra, pero si puedes, quiero que sepas que lo lograste. Nuestro hijo cambió. No por miedo ni por castigo, sino por comprensión. A veces lo veo llegar con los ojos cansados, cubiertos de ojeras, pero con el corazón lleno. Me habla de los ancianos, de sus historias, de cómo cada uno le enseña lo que antes no quiso escuchar. Se ha convertido en el hombre que tú soñabas que fuera. Yo también he cambiado. Ya no me pesa el pasado. Aprendí que la justicia no se mide en venganza, sino en transformación. Tú me enseñaste a amar, y la vida, aunque cruel, me enseñó a soltar. El dolor fue una escuela, Marta, pero tus palabras fueron mi maestro. Me detuve. Las lágrimas caían sobre el papel, borrosas, pero tranquilas. No eran de tristeza, eran de agradecimiento. Seguí escribiendo. Si pudiera tenerte un minuto más, te diría que valió la pena. Cada caída, cada error, cada noche de insomnio, porque al final el amor que dejamos sembrado floreció. Diego encontró su camino, y yo encontré el mío. Entender que el perdón no se otorga con la boca, sino con la vida. Gracias, amor mío. Gracias por dejarme tus lecciones escondidas en cada rincón. Si el cielo tiene ventanas, asómate esta noche. Verás tu casa iluminada otra vez. Dejé la carta sobre la mesa junto a su foto.
El fuego crepitaba suave y una brisa se coló por la rendija de la ventana, como si ella hubiera respondido. Al día siguiente, Diego llegó temprano. Venía con un cuaderno bajo el brazo. «Papá, quiero mostrarte algo», dijo, sentándose frente a mí. Era un manuscrito lleno de tachones y páginas dobladas. «¿Qué es esto?» «Mi libro», respondió sonriendo nervioso. «Quiero contar nuestra historia». «¿Nuestra?» «Sí, la de mamá, la tuya, la mía. Quiero que la gente sepa que el perdón puede cambiarlo todo». Lo miré con una mezcla de orgullo y asombro. «¿Y cómo se llamará?» «La última lección». Reí. «Buen título. Es lo que me diste tú», respondió. Abrió el cuaderno y me mostró la primera línea. «Esta historia no trata del odio, sino del amor que sobrevivió a la vergüenza». Levanté la mirada y vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. No la paz de quien olvida, sino la de quien ha comprendido. Nos quedamos hablando hasta el atardecer. Luego lo acompañé a la puerta. Antes de irse, me abrazó fuerte. «Te debo la vida, papá». «No, hijo», le dije al oído. «Te la devolviste tú solo». Lo vi alejarse por el sendero con paso firme y supe que era la última vez que sentiría ese nudo en el pecho, no porque no lo fuera a ver más, sino porque ya no había nada que perdonar. Esa noche, el cielo estaba despejado. Me senté frente a la chimenea. Abrí el vino que había sobrado de Navidad y miré las llamas danzando. Pensé en todo lo que había pasado: la humillación, la caída, la venganza, la redención, y me di cuenta de que cada fragmento de dolor había sido necesario. El hombre que fui no habría entendido el valor del perdón sin haber sido traicionado primero. Miré el retrato de Marta. «Lo logramos, amor», susurré, y por primera vez me sentí ligero. De repente, un golpe de viento apagó las velas. Solo el fuego quedó encendido. En ese instante, lo juro, escuché su voz clara, suave, como un eco lejano. «Ya puedes descansar, Raúl. La lección está completa». Sonreí. No tuve miedo. Solo cerré los ojos y dejé que la calma me envolviera. Unas semanas después, Diego regresó a la cabaña. La encontró en silencio, pero cálida, como si aún guardara la respiración de su dueño. Sobre la mesa, junto a la foto de Marta, había una carta. Llevaba su nombre. La abrió con manos temblorosas. «Hijo mío, si estás leyendo esto es porque mi viaje terminó. No llores, no te culpes. La vida me dio más de lo que pedí. Te devolvió a ti. Quiero que sigas adelante, sin cargar con mi sombra. Sé fuerte, sé justo, sé humano. Y cuando te toque enseñar a alguien más, no uses tus palabras, usa tus actos. Esa será tu última lección. Con amor eterno, tu padre, Raúl». Diego lloró en silencio, con la carta apretada contra el pecho. Luego miró al cielo y dijo con la voz temblorosa: «Descansa, papá. Yo seguiré lo que me enseñaste». Y así lo hizo. Con el tiempo, la fundación creció. La casa se convirtió en un refugio para ancianos olvidados y niños sin hogar. En la entrada, una placa de bronce brillaba con una inscripción sencilla: «Aquí vivió un hombre que aprendió a perdonar. Aquí comenzó la última lección. Mi nombre es Raúl Fernández, y esta fue mi historia. Una historia de dolor, de orgullo y de redención. De cómo un padre puede caer por el peso del amor, pero también levantarse por la fuerza del perdón. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por escucharme. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal si esta historia te tocó el corazón. Dale me gusta al video para que más personas puedan escucharla. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué fue lo que más te hizo reflexionar de todo esto. Recuerda, a veces la vida nos quita lo que amamos para enseñarnos lo que necesitamos. El perdón no cambia el pasado, pero ilumina el futuro. Y mientras haya amor, incluso la herida más profunda puede sanar. Soy Raúl Fernández y esta fue mi historia.